Vamos a exagerar. Vamos a cambiar a 50,000. No sé si esto lo soporte el cloud, pero bueno, vamos a exagerar. 50,000. Vamos a generar 50,000 puntos. A ver si nos lo muestra. Bien, ahí va bien, ahí va bien el Wolfram. Pues creo que con eso tendríamos todas las herramientas para hacer nuestra aplicación en, en, en el método de Monte Carlo para cálculo de integrales. Voy a explicar así de forma rápida en qué consiste el método y luego lo programamos. Entonces, la técnica de Monte Carlo para cálculo de integrales de una variable real trabaja de la siguiente forma. Nosotros damos un intervalo, por ejemplo, tenemos esta integral, ¿no? La integral de 0 a 2 de x al cubo igual a 4. Con el 0 y el 2 tenemos los límites de integración. Entonces sería de 0 a 2 los límites de integración. Entonces, la idea es encerrar en un rectángulo la parte de la función que queremos integrar. Entonces, este rectángulo lo podemos generar con f de 2 para la altura y obtendríamos este rectángulo. F de 2 y esta parte de aquí de abajo sería los límites de integración en los cuales voy a trabajar. Entonces, una vez que encierro en el rectángulo, genero números aleatorios. Entonces, al generar números aleatorios, chequen cómo unos estarán por encima de la función, que es esta la morada, y otros están por debajo de la función. Entonces, lo que voy a hacer es contar cuántos puntos aleatorios cayeron por debajo de la función. Entonces, teniendo esos datos, si veo la imagen, la razón que guardan el área total entre el área por debajo de la curva es igual a la razón que tiene el total de puntos que se generaron entre el total de puntos que cayeron en el área amarilla. Entonces, con esto tenemos esta formulita. De aquí despejamos el área debajo de la función, que es la que queremos calcular. Entonces, aquí, bueno, nos lo ponen ya con números, pero la idea sería que este pasaría multiplicando. Entonces, el área debajo del rectángulo o el área del rectángulo lo multiplico por la razón de puntos debajo de la función entre puntos totales y eso me daría el área debajo de la función, o sea, el área que estoy buscando. Entonces, aquí vamos a intentar programar esto según con lo que hemos aprendido de matemática. Bueno, esta formulita por lo pronto la voy a dejar de lado. Vamos primero a preparar nuestra gráfica.
comenzamos con uno nuevo. Entonces, primero necesitamos una función, que en este caso es x cúbica. Entonces vamos a definirla. F de x es igual a x al cubo. Necesitamos los límites de integración, que en este caso sería a igual a 0 y b igual a 2. A igual a 0 y b igual a 2. Necesitamos el total de puntos que vamos a generar. Entonces ponemos n puntos es igual a, vamos a poner 100 por lo pronto. Entonces vamos a ver si funciona nuestra función. Si calculo f de a, pues sería f de 0. Entonces, f de 0 sería 0 al cubo, sería 0. Y f de b, que es 2, pues sería 2 al cubo, que serían 8. A ver, entonces f de a, f de b. Ok. Aquí, para que se ejecute cada vez que se solicite, vamos a ponerle aquí 2 puntos. Y acá a la X un guión bajo. Así, ahí está. Entonces, con esto le estamos diciendo que cada vez que se solicite la función, se va a ejecutar. Vamos a generar los 100 números aleatorios. Para eso, vamos a usar la instrucción tabla. La forma que van a tener nuestros números, pues son una coordenada en X y una coordenada en Y, la cual voy a generar de manera aleatoria. Entonces, le pongo aquí random, pero en este caso, como los valores son entre 0 y 2, voy a ponerle real. Random real, y la coordenada de los en X de los puntos aleatorios, pues estará entre 0 y 2. Entonces simplemente le pongo el 2 y con esto me genera un número aleatorio entre 0 y 2. Como es real, pues me va a generar puntos con decimales. Ahora, la coordenada en Y de los puntos aleatorios, pues va a estar desde 0 hasta 8. Entonces, aquí igual genero un número aleatorio real en un rango de 0 a 8. ¿Y cuántos números voy a generar? Pues voy a generar n puntos. N puntos. Y ahí está. Tengo mis puntos, bueno, las coordenadas aleatorias de mis 100 puntos en este caso. Si quiero que
bueno, aquí ya vi que efectivamente me los generó. Si no quiero que me los muestre, al final de la instrucción le pongo un punto y coma. Entonces ya eso me oculta el resultado. Entonces ahora vamos a preparar nuestra gráfica. Nuestra gráfica va a contener 3 objetos. El primero va a ser la gráfica de la función. Entonces lo ponemos plot la función fx, donde x va a tener un rango desde a hasta b, que son precisamente los límites de integración. Ese es el primer objeto. El siguiente objeto pues es la región o el rectángulo. Tenemos que meter, bueno, usamos región plot. Tenemos que meter los valores en los que va a variar x, que serían pues desde a hasta b, y x va a variar desde a hasta b. Los valores en los que va a variar y, que sería desde 0 hasta f de b. Si se fijan, f de 2 es la parte más alta del rectángulo, entonces sería f de b, entonces sería 0, f de b. Y necesitamos poner al inicio cuál es la función que se va a graficar. En este caso, bueno, más bien el área que se va a graficar. En este caso, la función que tengo aquí, en esta parte, es 8 o f de b. Entonces quiere decir que el área que voy a graficar es la que está por debajo, donde y es menor que 8 o y es menor que f de b. Entonces ponemos y menor que f de b. Eso sería nuestro segundo objeto. Y el tercer objeto sería pues la lista de los puntos aleatorios. Ese los vamos a graficar con listplot. Aquí los puntos que generamos, para no trabajarlos así con este nombre tan largo, los voy a renombrar y les voy a llamar lista de puntos. Entonces, aquí en la lista de puntos guardamos la lista de coordenadas que se nos generó con las tablas. Entonces, eso es lo que voy a graficar aquí. Lista de puntos. Lista puntos. Entonces, estos 3 objetos voy a pedir que me los muestre. A ver si no cometí por ahí un error. Aquí
Como show es una función, tiene que ir como argumento todo entre corchetes. Y ahí está. Tenemos nuestra función, tenemos nuestro rectángulo y tenemos los puntos. Ahora, lo que tengo que hacer es, pues, determinar cuántos puntos están por debajo de la función. De la formulita que tengo acá, tengo el área del rectángulo, pues sí, esa la puedo sacar sin problema, porque sería base por altura simplemente. O sea, la base es 2, la altura es 8, entonces esto lo conozco, área del rectángulo. El área por debajo de la función, pues es lo que quiero calcular. Los puntos totales, pues los conozco. Son de hecho estos de acá, n puntos, los puntos totales. Pero lo que no conozco son los puntos debajo de la función. O sea, estos puntos, ¿cuántos son? El número de puntos que están por debajo de la función. Entonces eso es lo que necesito calcular para poder hacer esta formulita o calcularla. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, pues de la siguiente manera. Voy a separar esta lista de puntos, esta lista de puntos, en dos listas. En una lista que va a contener las coordenadas en X y en otra que va a contener las coordenadas en Y. Entonces, para eso, si yo tengo una lista y le aplico una función que se llama parte, si tengo una lista y esa lista le aplico la función parte con el parámetro 1, me extrae el primer elemento de la lista. Si a esta misma lista le aplico la función con un parámetro 2, me extrae el segundo elemento de la lista. Entonces, esta es la función que necesito para extraer primero todos los elementos en X con el parámetro 1 y luego todas las coordenadas en Y con el parámetro 2. Entonces lo voy a hacer. Voy a aplicar parte a una lista que voy a poner como simbolito de gato, coma 1, el ampersand para indicar que es una función anónima. Y voy a pedir que a cada lista que está dentro de la lista de puntos, le aplique esa función de parte. Es decir, esta instrucción me va a extraer de las coordenadas de los puntos la primer coordenada de todos y me los va a poner en una sola lista. Y a esa lista le voy a llamar lista CY. Es decir, perdón, CX. Lista de coordenadas
en X, así. Lista coordenadas en X. Y aquí está. Si se fijan, todos los valores están por debajo de 2. Todos están por debajo de 2. Entonces, efectivamente, me extrajo la primera coordenada de los puntos. Voy a poner punto y coma para que ya no me lo muestre. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la segunda coordenada. Y a esa le voy a llamar lista coordenada Y, que me extraiga la segunda coordenada de todas las listas de lista puntos. Bueno, vamos a verlo. Y aquí está. Ahora chequen cómo los valores están en un rango de 0 a 8, que sería la segunda coordenada de los puntos aleatorios. Lo oculto. Y voy a generar otra lista, pero evaluando todos los valores de la lista CX en la función. Ahorita explico por qué. Entonces ponemos F aplicada a lista de coordenadas en X. Y a esto le voy a llamar lista CX. A esto le voy a llamar lista de F de Y. Lista FY. Y aquí está. Evalué todos los valores X de los puntos aleatorios en la función y encontré su valor en la función de cada uno de ellos. Y a esa lista le llamo lista de F de Y. ¿Por qué esto? Bueno, para poder contar los puntos voy a hacerlo de la siguiente forma. Si me fijo yo en un punto, en este punto, por ejemplo, que está aquí. Déjenlo, lo hago más grande. Aquí. Vamos a fijarnos en este punto. Entonces, yo extraje de este punto la coordenada en X. Entonces es un, bueno, vamos a suponer que es ese valor, la coordenada en X de este punto. Entonces a este punto yo le saco la imagen en la función, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, evaluando ese punto en la función, me va a dar otro punto aquí arriba. Así. Sobre la función. Entonces, si yo comparo estos dos puntos, la coordenada en Y del punto en rojo con la función evaluada en X del punto aleatorio, que sería este punto, eso me va a decir si el punto
está por debajo de la función o por arriba. Si el valor que calculé aquí es mayor que la coordenada en Y del punto aleatorio, entonces ese punto está por debajo de la función. Entonces, usando esto, yo voy a determinar qué puntos están por debajo de la función y qué puntos están por encima. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente manera. Voy a generar una nueva función que me compare los dos valores y esa se la voy a aplicar a las dos listas para comparar de una vez todos los puntos. Entonces, vamos a poner f de num1 y f de num2, bueno, de num, así nada, num1 y num. Y vamos a hacer una condicional. Si num1 es menor que num, entonces que me regrese el 1. Y si no, que me regrese un 0. O sea, aquí lo que voy a hacer es que si en la comparación el valor de num1 es menor que num, entonces que me ponga un 1 para poder contarlo. Pero si no, que me ponga un 0 para que al momento de contar no me altere el resultado. Entonces, esta función la definimos como f y vamos a poner algo que le vamos a llamar lista de prueba. Y la lista de prueba se va a generar de la siguiente manera. A la función le vamos a aplicar, ahorita explico cómo trabaja esto. Serían funciones con funciones anidadas, funciones anónimas. Aplicado a cada uno de los elementos de lista combinada. Ok. Entonces, aquí para poder enviar como parámetros los dos valores de la lista FY y de la lista CY, necesito hacer la combinación antes entre ellos. Entonces, para eso hago lo siguiente. Lista combinada va a ser igual a, para hacer la combinación entre ellas vamos a usar el transpose
y vamos a combinar la lista CY o la lista de coordenadas en Y con la lista de las funciones en Y que encontramos. Entonces, esto me va a generar una lista con los dos valores que voy a comparar. Este sería el valor de la coordenada Y del número aleatorio y este sería el valor del número aleatorio de la coordenada X evaluada en la función. Entonces estos son los dos números que necesito comparar para determinar si el número es, perdón, si el punto está por debajo de la función o por encima. Entonces, aquí enviamos la lista combinada como parámetro para que se le aplique la función anónima, primero esta función anónima. Es decir, cada elemento de la lista se le va a aplicar esto. Con esto, la primera lista, voy a extraer de la primera lista de aquí, voy a extraer la primera coordenada. Con esto, voy a extraer la segunda coordenada. Luego esas se van a utilizar para aplicar la función para determinar si está por encima o por debajo según el valor que me genere aquí. 1 está por debajo, 0 no lo está. Entonces esto me genera una serie de valores de ceros y unos, donde me dice que, más bien, donde 1 me indica que ese punto está por debajo y el 0 me indica que está por arriba. Si contamos estos, esto está en lista prueba, entonces si los contamos, hace la suma de todos los elementos de la lista, el total. Lista de prueba. Entonces, aquí nos genera el total de puntos que hay por debajo de la función. Entonces, con esto, pues ya puedo aplicar esta formulita para aproximar mi área. Entonces voy a escribirla. Sería aproximación del área es igual a el área del rectángulo, pues que se calcularía con B menos A, sería 2 menos 0, pues nos daría 2. Y a ese le multiplicamos F de B. F de B, como B es 2, entonces me daría este lado, sería 8. Entonces la multiplicación de esta, que es la base, por esta, que es la altura de este rectángulo, me daría el área del rectángulo. Pero ese lo tengo que multiplicar por la división en la parte de arriba iría el punto, el total de puntos que hay por debajo de la función, es decir, lo que calculamos aquí, el total de lista prueba. Entre el total de puntos, que sería n puntos,
y obtengo el valor aproximado. Bueno, aquí vamos a pedirlo de forma numérica. Y ahí está. El valor aproximado es 4.64. Si hago la integral de la función en un intervalo de 0 a 2, a ver si no lo calcula, ahí está. Entonces el resultado es 4, o sea, el resultado de la integral es 4, pero como nosotros estamos usando puntos aleatorios para aproximarlo, entonces el resultado nos dio 4.64. Voy a modificar el total de puntos. Voy a poner aquí 1000, a ver si nos aproximamos más a la integral. Entonces, las f's quedan igual. Aquí, bueno, hay que sacar los puntos según el número de puntos que cambié. Esto sí lo ejecuto. Aquí también los graficamos. Ahí están los 1000 puntos ahora. Aquí, bueno, cambiamos las listas. Todas las ejecuto. La función, pues esa no cambia. Aquí sí. Sacamos la lista. Y ahora vamos a ver el total de puntos que hay por debajo, que son 258. Aproximamos el área con los 1000 puntos. Y vemos que ahora ya me da 4000, perdón, 4.128, que ya se acerca más al 4. Vamos a exagerar. Vamos a cambiar a 50,000. No sé si esto lo soporte el cloud, pero bueno, vamos a exagerar. 50,000. Vamos a generar 50,000 puntos. A ver si nos lo muestra. Bien, ahí va bien, ahí va bien el Wolfram. Cambiamos las listas. Recuerden que para ejecutar es Shift Enter. Entonces, ahí están los puntos que cayeron. Y la aproximación. Esta nos salió por debajo del 4, pero pues ya prácticamente es 4.